la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Elegí prevenir. Pasos perdidos. De lunes a viernes, 16:30 horas. Hola, hola, ¿cómo va? Buen viernes, aquí estamos en Quórum, estamos en Diputado TV. ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? ¿Qué semanita? ¿Qué semanita? Más, estas últimas horas ya te voy a noticiar porque se cuenta, se recuenta y cada uno sueña con ser protagonista de la nueva etapa incluso que tendrá el Congreso. Vamos a titular y ya venimos. Dale. Ahí está la foto y ahí están los protagonistas, el presidente de la República, y una nueva reunión en la Casa Rosada. El presidente Javier Milei se reunió con gobernadores. El tema es tratar la modernización laboral y la reforma tributaria. Y ahí vamos. Claro que el eje central del Congreso de la República es el presupuesto 2026, es decir, el año próximo. El actual canciller, ahí lo ves a Pablo Quirno, que fue secretario de Finanzas, expuso los principales lineamientos de la cartera que tuvo hasta hace unas horas a su cargo. Ya avanzamos y el título es Comisión de Industria. Fue una reunión informativa y ¿qué se analizó? Bueno, la prórroga de la Ley de Energía Renovable en un mundo complicado en su equilibrio natural, ¿no es cierto? ¿Cómo va? Vamos a saludar al profesor Martín Di Natale, querido colega. ¿Cómo va la vida? ¿Cómo va, Horacio? ¿Todo bien? Bien. Bueno. Una semana, fin de semana anterior, todos tuvimos la oportunidad democrática de elegir quién representarán los diferentes espacios, sobre todo el Congreso de la Nación. Y todavía se está en tiempos de recuento. Más, en la mañana de hoy, ahora estamos en 14:05, se han conocido novedades vinculadas con hoy senador Martín Lustó y una disputa que había de una diferencia de votos. Exactamente. Lustó finalmente ingresó como diputado por apenas votos. Hasta la noche del domingo todos pensábamos que no iba a ingresar. Hay diferencias de votos también mínimas, por ejemplo, el caso de Santa Cruz. Tal cual. 700 votos a favor del kirchnerismo, por muy poco. Hubo resultados también a último momento de La Rioja. De La Rioja, exactamente. Sí. Digo, bueno,
Ya La fue, lo que marca es boleta, que en algunos lugares fue una elección muy pareja. muy ¿eh? pareja, muy pareja, muy pareja. Lo que, digo, qué sé yo, a esta altura algo hemos caminado, mirando y contando. Nuestro trabajo es mirar, contar, cotejar datos. Me parece a mí que, mira qué cosa, hoy es 31. Un día como ayer, en el año 83, se despertaba la democracia y todos elegíamos lo que venía, más allá de los resultados que la historia ya cuenta. Pero digo, pero estaban constituidos partidos, partidos así como los conocimos. Digo, bueno, Alfonsín llega a candidatearse y luego, naturalmente, fue elegido en esa elección, pero fuera el movimiento Renovación y Cambio, pero venía de un tronco central que era el radicalismo. Claro. El peronismo había peleado una interna, estaba Luder con Vittel. Digo, cada uno fue transformando la esencia de sus doctrinas. Pasó mucho tiempo. Claro. Estamos en democracia. Yo digo, ¿qué quedó de lo doctrinario que fue llevando a cada uno a defender ideas, más allá de los liderazgos? Porque, qué sé yo, cerramos los ojos, sin duda. Menem fue líder, Kirchner fue un líder. Hoy vemos al presidente que lidera un espacio que hasta hace mucho era muy apenas un par de bancas acá. Pero ¿qué quedó de esa esencia de los partidos? ¿Cómo lo analizás vos? Bueno, claramente, a ver, hubo una debacle de los partidos políticos. Si hablas del radicalismo, es un partido que hoy está casi en retirada. Si hablamos del peronismo, está fracturado completamente. Digo, porque citamos lo Sí. de Lustó. Lustó claro. dice, yo peleo por las ideas radicales, más allá de su tránsito Claro. en la política, haber trabajado como ministro, como embajador. Sí, fue ministro de un gobierno y fue embajador de otro gobierno. Exactamente. Digo, ¿cómo son las convicciones? ¿Son las ideas románticas que teníamos todos en el 60, en los 70, en los 80, en los 90, en los 2000? Pero hay historias concretas como ¿qué hacemos con la economía? Y aquí en el Congreso se va a debatir el presupuesto 2026. Vino la ministra de Seguridad, que en su área lo defendió de esa manera. Por favor. Demostramos que cuando hay decisión política, cuando se termina la tibieza y se impone el orden, los resultados llegan. Por eso nosotros no vinimos a administrar lo que había, lo que existía. Vinimos a cambiar de raíz una lógica que durante años dejó crecer el delito y debilitó la autoridad. Hoy, nuestro país, la Argentina, empieza a recuperar su seguridad, su respeto y su orgullo. Este no es un camino ni fácil ni cómodo. Es el camino de decisiones firmes, de poner orden a años de abandono, de complicidades y de silencios. El camino de recuperar la seguridad como un derecho de todos los argentinos y no de unos pocos. El que las hace las paga no es un lema de campaña. Fue, es y seguirá siendo un principio de gobierno. Marca el límite entre la impunidad y la ley, entre el delito y el ciudadano honesto. Es el corazón de una gestión que eligió el lado correcto, el de las víctimas, el de los trabajadores, el de las familias que salen a ganarse su vida y quieren hacerlo en paz. A lo largo de 2024 y 2025 reafirmamos un rumbo, el de la seguridad con autoridad, eficiencia operativa y respeto institucional. Sin seguridad no hay libertad y nuestro lema es una Argentina cada día más libre. Por eso vinimos a devolverle al Estado el rol de proteger, garantizar y hacer cumplir la ley. Hoy podemos decir con orgullo que el cambio se consolidó, que el orden volvió, que el miedo se dio paso a la confianza, que nuestras ciudades y pueblos, el crimen organizado, las fronteras y los barrios
están hoy en retroceso los delincuentes y cada día estamos mejor. No es una casualidad, es el resultado de una decisión política que no se negocia. El Estado en manos de la ley y la ley en defensa de la gente. Bueno, ahí marcando la cancha la... Interesante porque marcó también lo que es toda la estrategia de seguridad en la lucha contra el narcotráfico. Bueno, más vigente que nunca el tema, ¿no? Exactamente. Aclaró también que hay un trabajo conjunto con las Fuerzas Armadas, pero dentro de los marcos de la Ley de Seguridad Interior. ¿Viste las tapas hoy de hubo todos los cruces diarios? también con diputados de... ¿Con quién? Con Vilma Ripoll y algunos sectores de la izquierda, sí. sobre todo por el tema de el accionar de la policía en las marchas de los miércoles frente al Congreso. Bueno, después se habló mucho también sobre la lucha contra el terrorismo que encara el gobierno nacional y, por supuesto, ratificando el presupuesto para el área suya, justamente en la Comisión de Presupuesto para lo que va a ser el 2026. Usted tiene otro momento del testimonio de la señora Bullrich. ¿Lo compartimos? Dale. La ley antimafia, que ya se está aplicando, se aplicó en Mendoza, en Salta, en Rosario, se está aplicando en varios lugares del país. La de reiterancia, que pedimos a las provincias que adhieran porque es muy importante. El registro genético, que avanza enormemente para que cada preso, cada persona detenida, podamos tener su ADN. Y a esto lo hemos completado con el ADN en la zona del delito, en la escena del crimen, para poder después machear el ADN que se encuentra en un delito con el ADN que se saca de aquellas personas que están privadas de la libertad. Legítima defensa ya tiene dictamen, régimen penal juvenil ya tiene dictamen. Pedimos, por favor, si se puede poner en el temario, que son muy importantes, y si ustedes miran el régimen penal juvenil, hay un dictamen de mayoría que realmente intenta trabajar para que los menores no entren al delito. Y también está para dictaminar la ley antibarras, que para nosotros es muy importante. Fíjense lo que ha pasado en muchos partidos, Independiente contra un equipo chileno, la U, que fue un descontrol. Necesitamos esa ley antibarras. Bueno, es un tema el tema de la violencia. Voy a hacer un paréntesis a propósito incluso lo que dijo Di Natale, que tiene que ver con el narcoterrorismo. Las tapas hoy de no solamente de Brasil, Folia de San Pablo, la revista Beija y otras que estuvimos viendo, manifiesta que el alcalde, que tiene hoy la responsabilidad no solo de la administración de Río de Janeiro, sino también la fuerza militar, porque la policía en Brasil es la policía de calle y la policía militar, es la que entró con un plan de hace 2 meses. Venían planificando lo que hemos sido testigos. El narcoterrorismo lo tienen ahí adentro. Yo recuerdo alguna vez, varias veces uno ha ido a cubrir. Hoy hablaba con un productor preparando un programa que voy a hacer en los próximos días. Cuando uno iba por las calles de Río y conseguías a alguien que te podía subir a alguna de las favelas. Veníamos de... Popularmente en la Argentina se había conocido una película que se llamaba Ciudad de Dios. Y veníamos de ver también Pillote, pero no era una narrativa solamente de un niño que tenía que ingresar sí o sí, con condiciones severas, a las bandas que empezaban a armarse en las favelas, en esos pasadizos estrechos de montañas en medio de una ciudad. Porque lo romántico está maravilloso. Río es una ciudad que uno y su gente la quiere tanto, pero tenés enclavado en medio de un espacio geopolítico complicado. En medio de la ciudad hay lo que se llama un morro, una montaña. Montaña, y vas a ver montañas también dentro del mar.
Más el Cristo Redentor, sabes que queda en el Corcovado, Ujú. ¿cierto? Y tenés una favela en la Rosiña, etcétera, etcétera, etcétera. Para poder habitar alrededor de la montaña, cada uno fue construyendo lo que podía. Más, las primeras épocas, sobre todo enero y febrero, que es épocas de lluvia, sobre todo en el meridiano de Río, todo se desbarrancaba, todo se desbarrancaba. No por casualidad hay una canción muy, la de Jobim, que habla de aguas de marzo. Pero volviendo para no dispersarme. En ese enclave se germinó todo. El negocio, te imaginás que el dueño de toda la droga que circula ahí no vive en la favela. Una escala piramidal, igual que hemos sido testigos dolorosamente del crimen de las 3 niñas. Un fulano ahora está en Perú y el otro anda a saber si está en Nordelta o anda a saber dónde. Pero, con esa historia también se juega la política. Brasil tiene en estos momentos un alcalde que es del signo político adverso al de Lula, que representa a Bolsonaro. Es un hombre que está complicado judicialmente. El tipo sigue siendo fiel a Bolsonaro. Necesitan demostraciones de fuerza, más allá de que es horrible que en una sociedad donde todo el mundo quiere trabajar, vivir feliz, tengas la droga en el medio. Que no es solamente el narcoterrorismo. Haces una fiesta en todo Copacabana, que es la playa costera que tiene Río de Janeiro, y haces una fiesta internacional y no es que toman naranja y bebida cola. La fiesta de la pastilla también tiene que ver con esas fiestas. Y hay alcaldes que miran también para otro lado. Lo que pasa es que, ¿a qué viene todo esto? La señora Bullrich está hablando que, y confirmó acá, que acaba de reasegurar la triple frontera, que es su lugar para entrar y salir todo el tiempo. A ver que en el medio hay femicidios. ¿Y qué dice Bullrich? Y quiero darles un dato, porque hay muchos datos que circulan respecto a los homicidios de mujeres. Nosotros no tenemos exactamente, y lo vamos a tener a fin de año, cuáles son homicidios y cuáles femicidios, pero les quiero dar un dato. En el año 2024 hubo 313 mujeres asesinadas, sobre 1.600 personas asesinadas. En lo que va de una tasa del 1,3. En lo que va del año, el primer semestre, 126. Es decir, que podemos proyectando decir que este año vamos a bajar la tasa de muertes de mujeres del 1,3 al 1, la más baja de la historia argentina. Esto fue una planificación. Con planificación vimos que el 90% de los homicidios intencionales ocurren en el 10% de los municipios del país. Eso nos permitió tener una presencia inteligente, porque ahí donde están los homicidios, ahí trabajamos con más fuerza y en muchos lugares, casi todos, en comandos unificados con las provincias. Por eso es que va bajando la tasa de homicidios, porque vamos ahí donde el delito está más arraigado y más fuerte. Con esta convicción lanzamos el Plan Territorial de Reducción de Homicidios y Violencias Relacionadas, el Plan 90-10. 90% de homicidios en el 10% del territorio. Una política que no es genérica, una política que va ahí donde está el delito. Y vamos a enviar al Parlamento
una ley contra la violencia de género, violencia relacionada e intrafamiliar, para ir mucho más a fondo contra la violencia que se desata en nuestro país, en las familias y contra las mujeres. Bueno, serán momentos de discusión y porque cada planteo hay que replantearse desde dónde y cómo dónde, ¿no es cierto? Sí, ahí habló la ministra Bullrich de algunos proyectos de ley que pidió, por ejemplo, por el tema del proyecto de ley de barras, ¿no? Proyecto de ley que está siendo discutido, aumento de penas, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, habló de la ley que lo impulsa el gobierno nacional también, de la baja edad de imputabilidad a 14 años, hoy está en 16 años, y este proyecto de ley que mencionaba recién sobre la violencia de género intrafamiliar. Bueno, también habló sobre seguridad en las provincias argentinas y lo dijo de esta manera. ¿Faltan recursos? Faltan recursos. Tenemos los que el país puede brindar. Tenemos además los presupuestos de cada policía, de cada provincia, que son los que se realiza en conjunto el esfuerzo nacional de policía. Hemos tenido más de 6 reuniones del Consejo de Seguridad Interior. Reuniones donde nos hemos puesto de acuerdo en todos estos planes y donde todas las provincias argentinas colaboran para que la Argentina hoy sea un país más seguro, con una tasa de homicidios más baja, con una tasa de femicidios y muerte de mujeres más baja, con mayor aumento en la lucha contra el narcotráfico, fronteras más cuidadas y ciudades y pueblos más cuidados. Agradezco a todas las provincias argentinas este trabajo en equipo, agradezco a mi equipo, agradezco a los diputados por las leyes votadas y agradezco al presidente de la Nación por permitirnos llevar adelante este plan del que las hace, las paga y terminar con la doctrina zafaronista que tan mal le hizo a nuestro país. Muchísimas gracias. Pero son días de desafío. Como dicen los chinos cuando dicen crisis, la palabra crisis dicen es interesante, ¿no? Vienen días de crisis con discusiones fuertes. Acá hay que argumentar. Supongo que el nuevo replanteo de la composición o la recomposición del Parlamento, ¿va extraordinarias el presupuesto? Bueno, a ver, es un tema que está en análisis. Por un lado, está avanzando el proyecto de ley. Es probable, o por lo menos los tiempos indican, que ya la semana que viene puede llegar a ver o asomar un dictamen, con lo cual habría que ver si esto es así. Tendría que ir en la Cámara de Diputados a una sesión, estamos hablando ya de la mitad de noviembre, para después ir al Senado. Lo que no se sabe es si el Poder Ejecutivo va a frenar ahí un poco los tiempos y va a esperar que con la otra Cámara... Eso le favorecería al gobierno de Milei. Claro. Pero por otro lado, ayer el presidente en la reunión con gobernadores en la Casa Rosada ¿Qué pasó ahí? adelantó por lo menos 3 proyectos de ley que va a impulsar. Me interesa. Que esto tiene que ver con extraordinarias, sí, como claro. bien vos preguntabas, Horacio. Proyecto de reforma al Código Penal. Es un amplio proyecto, profundas reformas al Código Penal. Es un proyecto que ha elaborado una comisión especial dirigida por Borinsky y varios jueces más, juntos con especialistas. El Poder Ejecutivo le hizo algunos retoques y es una reforma enorme. Tiene más de 300 artículos de reforma al Código Penal. Ese es un proyecto. El otro que anunció el presidente, reforma laboral, que ya hay algunos puntos que han surgido por ahí. El propio secretario de Trabajo, Julio Cordero, que estuvo hablando en la Comisión de Presupuesto en Diputados. ¿Y el último, antes de la corte? Y el otro sería el tema de reforma impositiva. Bueno, esto y más aquí, en Diputado TV. Te espero. Vamos.
lunes a viernes, 15 horas. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Pasos perdidos. De lunes a viernes, 16:30 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. Elegí prevenir. Consenso. De lunes a viernes, 12 horas. El sábado 8 de noviembre llega la noche cultural más importante de Buenos Aires, la Noche de los Museos. De 19 a 2 de la madrugada, el Congreso de la Nación abre sus puertas para transformarse en un gran escenario. Vení a conocer sus salones emblemáticos, la Biblioteca del Congreso y el edificio del Molino en una noche llena de arte e historia. Soy Martín Menem, presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Aquí encontrarán un importante patrimonio artístico y cultural, un lugar que es testigo diario de nuestra historia. Los saludo a todos y espero que disfruten mucho del recorrido. Viví la Noche de los Museos en el Congreso de la Nación. Sábado 8 de noviembre, de 19 a 2 de la madrugada. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley.
Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Ahí estamos. Acá estamos. Diputado TV, estamos en quórum, estamos con Martín Di Natale. Me permite, Di Natale, porque aquí estuvo Quirno, que hoy es canciller, ¿no es cierto? Pero un hombre que conoce de finanzas y mucho. Hasta hace muy poco fue secretario de Finanzas y estuvo aquí en el Congreso explicando algunos lineamientos de lo que puede llegar a ser el presupuesto 2026. Y lo dijo de esta manera. Básicamente, en comienzo de la gestión del presidente Milei, tenemos, para empezar el proceso, un nivel de deuda. Teníamos un nivel de deuda de aproximadamente 485.000 millones de dólares. ¿Cómo es el desglose ese y por qué es importante tener ese desglose bien identificado? Porque en la historia de Argentina, y dado la historia de déficits que Argentina ha tenido, los diferentes gobiernos han utilizado un financiamiento monetario que no está expresado por lo general en los instrumentos o en la contabilidad de la deuda bruta del Tesoro. Entonces, para hacer la comparación para hacer la comparación entre la deuda bruta del Tesoro, lo que se hace es agregarle y ahí está. Y ahí vemos que la deuda del Tesoro en noviembre del 23 ascendía a 266.000 millones de dólares. Eso es importante porque la discriminación entre la deuda en dólares y la deuda en pesos expresada en dólares es un tema importante para entender. Por eso mismo, ahí está. Se le agrega a la deuda de moneda extranjera, se agrega la deuda en pesos que tiene el Tesoro Nacional, y eso lo que termina siendo es la deuda bruta del Tesoro. Pero en el comienzo de la gestión, y dado los diferentes déficits que no pueden ser financiados en el mercado por no tener acceso al mercado, y al continuar con esos déficits acumulados, uno tiene que tomar en cuenta lo que es la deuda que el Tesoro le genera al Banco Central en pasivos remunerados, que en el curso de la historia han tomado diferentes formas. Han sido LEVAX, LELIQs, PASES, etcétera, etcétera. Ese número a noviembre del 23, a fin de noviembre del 23, ascendía a, un poquito de suspenso, ahí está, a 67.000 millones de dólares. Entonces, esto es importante porque de alguna manera los números del Tesoro
no expresan esta deuda que de alguna manera estaba expresada en el Banco Central. Por eso se llega a la deuda equivalente, en dólares equivalentes. Esto va a tardar más solamente por el tema tecnológico. ¿A dónde tengo que apuntar? Random. Ahí está. Entonces, esto es importante porque la deuda en pesos, entonces, expresada en dólares, consolidada entre la deuda bruta del Tesoro y los pasivos remunerados del Banco Central, ascendía a 226.000 millones de dólares y no 158.000 como está expresado ahí en la columna verde. Entonces es importante en ese sentido entender el contexto. Entonces, cuando vamos a agosto del 2025, vamos a hacer esta comparación de alguna manera para justamente entender que la deuda del Tesoro en el periodo noviembre 23 a agosto del 2025 se redujo en casi 50.000 millones de dólares. Esto para justamente desterrar la idea constante y de alguna manera instalada por diferentes lugares donde la deuda, o sea, cada vez que el Tesoro está haciendo licitaciones y cuando no necesita financiar un déficit, lo que está haciendo está renovando la deuda. Y la deuda se ha renovado, recordemos que teníamos el 30% de la deuda que vencía un día y bueno, la deuda se ha estado estirando sus plazos, que eso es algo muy favorable para las cuentas del Tesoro, y también se ha desindexado considerablemente. Ahí vemos, como repitiendo, a noviembre del 23 lo que era los montos de deuda del Tesoro. Le pido por favor a la fotógrafa si se puede corregir. Muchas gracias, porque está justo enfrente del monitor. Y entonces vemos ahí que la comparación de la deuda bruta del Tesoro da entre 425.000 millones de dólares a noviembre del 23 y 451.000 o 452.000, redondeando, en agosto del 2025. Pero a eso le falta, como decíamos recién, agregarle los pasivos remunerados del Banco Central que fueron absorbidos por el Tesoro. El esfuerzo fiscal del Tesoro permitió justamente una situación en la cual la deuda que el propio Tesoro había creado y estaba en cabeza del Banco Central pase al Tesoro. Entonces, por eso, por términos de comparación, es importante realizar esta comparación con los números de manera correcta. Bueno, describiendo los números que no solo se van a debatir aquí en el Congreso, sino que también Argentina debe mucho dinero al Fondo Monetario. Vamos a ver qué pasa ahora con el Tesoro, ¿no es cierto? Es interesante la figura de Kirchner, porque, bueno, él estuvo en la Comisión de Presupuesto en su carácter de ex secretario de Hacienda, de Finanzas, perdón, pero ya como canciller electo. Y como canciller electo, lo interesante de esta jugada de Milei me parece que es el perfil que se le va a dar a la nueva Cancillería, que tiene que ver claramente con un perfil muy comercial. Vos trabajaste con algunas placas para que podamos comprender de qué se trata. Vamos a hablar, por favor. Vamos a hablar del tema defensa del consumidor, hablando un poco de números, porque estuvo reunida la Comisión de Derechos Usuarios y Consumidores, la comisión que preside la diputada Carolina Jutrovich de Unión por la Patria, trabajando varios dictámenes que sacaron esta semana, algunos de ellos interesantes para el derecho del consumidor, como fue, por ejemplo, un conjunto de iniciativas que tienden a la preservación de los derechos de usuarios y consumidores. Vamos a ver algunos. Por ejemplo, talles inclusivos. Hubo un dictamen para un proyecto de ley de la creación del programa de incentivos de talles inclusivos, que es un primer paso para tener una tabla de talles nacionales inclusivos. Esta es una ampliación de la ley y que tiene que ver justamente con que las industrias tengan de alguna manera un respaldo a través de este programa de incentivos de talles
inclusivos, talles para gente que obviamente en las casas de venta de vestimentas no encuentra sus talles y lo que hace es obligar a la industria justamente a que haya una tabla de talles nacionales inclusivos. Otro tema, inmuebles en desarrollo, dictaminaron en favor de la modificación del artículo 172 bis del Código Penal para proteger a los consumidores que adquieran inmuebles en desarrollo en pozo por parte de desarrolladores privados. Y el otro proyecto, el último proyecto de ley que se trató ahí en comisión, que tiene que ver con el derecho a reparar, se aprobó un proyecto de ley que tiene que ver, que es de la diputada Jutrovich, que promueve el derecho a reparar con la idea de exigir al sector productor que amplíe los periodos de garantía, justamente para extenderlos un poco más, y el derecho a que el consumidor tenga acceso a los repuestos y manuales de reparación. Proyectos de ley que tienen que ver con el ciudadano de a pie, el consumidor, y que modifican de alguna forma precisamente las formas de consumo en la Argentina. Horacio. Bueno, estoy leyendo algunas noticias internacionales inquietantes. Hay una flota de barcos de guerra que están navegando hacia Venezuela. Bueno, recordemos que ya son por lo menos 2 o 3 barcos vinculados con el narcotráfico que provienen de Venezuela y que Estados Unidos ha derribado en el mar. Esto ha generado cierta conmoción en el mundo diplomático porque son decisiones unilaterales que porque además son no son aguas internacionales, son aguas dentro del espacio acuático de Venezuela. Sí. Esto generó algún tipo de revuelo dentro del ámbito de la diplomacia internacional. Sin duda. Seguramente va a ser tema de debate. Bueno, volvemos a nuestro querido Parlamento. Semana próxima no hay nada en agenda más allá de las comisiones. La comisión de presupuesto me parece que es la más importante, el día martes, al mediodía, próximo. Convocada como por el diputado Venegas Lynch, que preside esa comisión. ¿Sigue siendo Heller el vicepresidente? El vicepresidente hasta el 10 de diciembre, porque ya termina su mandato, Heller. Claro. Exactamente. Claro. Esper también pidió licencia hasta diciembre, que vencería también su mandato. Exacto. Habrá que ver cuál va a ser la situación. Históricos? Estaba pensando el otro día, ¿quiénes históricos no renuevan? Por ejemplo, Leopoldo Moró. Claro. Porque, digo, desde el año 83-84, en diferentes momentos y en diferentes segmentos, ha sido legislador. Sí, totalmente. Sí. Estaba recordando la primera conformación, algunos, ¿no? Hombres y mujeres, pocas mujeres. En aquel entonces. Pocas mujeres. Yo digo, hombres que escuchábamos y nos importaba su manera de defender sus ideas. Estaba pensando el radicalismo, senadores como estaban muy próximos a Alfonsín, digo, Trilla, León de Chaco, exacto. Luis León. Señor. Mestre, en algún momento. Mestre. Ramón Mestre. Y en la Cámara de Diputados, hombres de la talla de Raúl Baglini, de Natale, del propio Jaroslavski, ¿no? En una Cámara de Diputados. Jaroslavski cuando se peleaba verbalmente con Manzano. Con José Luis Manzano, claro. Esos debates eran muy interesantes. Sí, muy totalmente. Sí. La derecha tenía ahí a Álvaro Alzogaray, el padre de Duraniano de Bedia. Sí. La democracia cristiana tenía representantes. Carlos Aullero ha tenido. Gran legislador. Exacto. Ayer se reunió el presidente de la República con gobernadores. Por la noche se reconocieron no solamente imágenes, sino también. A ver, dame.
El pasado 26 de octubre los argentinos ratificaron el rumbo de cambio y se manifestaron en favor de las reformas que precisamente el presidente de la Nación había planteado en la campaña electoral. En este encuentro se dio un paso importante en este camino que comenzó, como conté recién, y como viene ocurriendo desde que los argentinos decidieron terminar con el populismo en el 2023 y que después continuó este camino con el Pacto de Mayo y que se va a consolidar con las reformas estructurales que va a implementar, por supuesto, el próximo Congreso, a partir de la nueva conformación del Congreso, a partir del próximo 10 de diciembre, que será seguramente el más reformista de la historia de nuestro país. Por eso es la voluntad del presidente trabajar con todos, independientemente de las diferencias partidarias, para retornar al sendero de crecimiento. Para eso, por supuesto, deben cumplirse algunas premisas, como lo son la de potenciar el ahorro, algo que los argentinos habían perdido después de décadas de inflación y volatilidad, aumentar la inversión, porque la prosperidad económica vendrá solo de la mano del sector privado y además proteger la propiedad privada, porque es un pilar básico para estimular la inversión y para convivir pacíficamente en sociedad. De hecho, la defensa de la propiedad privada, de los derechos de propiedad, es la base de todo lo que estamos hablando, como más de una vez lo ha mencionado el presidente. Generar las condiciones para el crecimiento de los salarios, que vendrá de la mano, por supuesto, de la inversión y del aumento de la productividad, y aumentar la riqueza para terminar con la famosa estafa de la redistribución de la nada misma. Se le llamaba redistribución de la riqueza, pero no era ni más ni menos que distribuir o multiplicar la miseria. Estas premisas se enmarcan en los acuerdos firmados en el Pacto de Mayo, ratificado por los gobernadores que han participado de esta reunión que tuvimos hasta hace algunos minutos junto al presidente de la Nación. Este es el informe del vocero, Adorni. Adorni ha sido elegido como candidato, fue candidato y ha sido elegido para... ¿Asumirá como diputado? En la legislatura porteña. Veremos. Hay que ver. Una alternativa. Habló del Pacto de Mayo, ¿no? Ahí está, estas son imágenes. Ahí están las imágenes de la reunión de ayer en Casa Rosada, el presidente Javier Milei. Saludo a todos. Sí, a cada uno. 20 gobernadores. ¿Quién faltó ahí? Faltaron 4 o 5. Por lo menos el más relevante me parece que fue Kicillof. Kicillof ahí no estuvo. Claro. Bueno, hoy se conoció un escrito de Cristina Kirchner resaltando, subrayando que fue un error el desdoblar, y sabemos que la decisión fue de Kicillof y su equipo, ¿no es cierto? Claro. Entonces, es difícil avanzar si no tenés resuelta la interna. Es muy difícil. Es muy difícil. Bueno, ahí lo vemos, la reunión con gobernadores. Como decíamos recién, todos menos con la idea. Ahí lo veo a Silioto de La Pampa estuvo. Sí, ahí está con Frigerio. Sí, bueno, un saludo palo, más. ¿no? Claro. Ahí Nacho Torres también Nacho estaba. Torres. De Chubut. Digo, en esa reunión se trazaron las líneas. Acá lo abrazó. ¿Te acordás que en la rural ni le dio... bueno, cuando asumió, no le dio la mano. Claro. Estaban enemistados, ahora qué sé yo. Se necesitan. Bueno, volvemos. Sobre esta cuestión, Adorni también sumó. Para que haya trabajo y buenos salarios, en Argentina tiene que haber inversión. Para que haya inversión hay que reducir impuestos y garantizar el derecho de propiedad. Por ese motivo, el primer desafío del nuevo Congreso será aprobar la modernización laboral, la reforma tributaria y la reforma del Código Penal. La reforma tributaria va a eliminar un sinfín de impuestos, bajar alícuotas, aumentar la formalización y devolverle al sector privado millones de dólares. La modernización laboral va a integrar a los que hoy están en la informalidad, terminar con la industria del juicio y vincular el crecimiento de los salarios con el de la productividad. Y la reforma del Código Penal para que los delincuentes paguen en serio y garantizar el derecho a la propiedad privada, que, como les dije anteriormente, es
parte de la columna vertebral del crecimiento. Como siempre decimos, el que las hace, las paga. Esta administración va a trabajar con todos los gobernadores y con el Congreso Nacional para impulsar cada una de las reformas que necesitamos. Ese es el principal objetivo del Gobierno Nacional en esta segunda mitad del mandato presidencial que comienza con esto que estamos contando, que les estamos comunicando. Y nuevamente el presidente quiere poner énfasis en agradecer a cada uno de los presentes, a cada uno de los gobernadores y a cada uno de los que a partir de ahora van a hacer una Argentina mejor. Bueno, mirando para adelante, Cacase, nosotros lo conocimos como diputado, es un hombre de San Luis, hombre de San Luis, pero ahora forma parte del equipo económico del presidente Milei y explicó lo que viene, y lo dijo así. Recordarán, primero entre los hitos de la desregulación, obviamente tuvimos el DNU 70, después tuvo la ley base que por tantos meses trabajó el Congreso, y un poco las reformas estructurales de más largo plazo se firmaron como parte de aquel pacto de mayo que se firmó finalmente en julio, el 9 de julio en Tucumán, que siempre resalto, fue firmado a instancia del presidente, pero con la participación de 18 gobernadores. Es decir, que no era solo la idea del presidente, sino un consenso que se logró con los representantes de las distintas provincias. Y ese Pacto de Mayo tiene un decálogo de grandes temas, entre los cuales está la inviolabilidad de la propiedad privada, está el llevar el Estado a representar el 25 puntos del PBI, es decir, que hay una reducción del gasto público y reestructuración de los niveles de gobierno. Está establecido ahí la explotación de los recursos naturales, la inserción de Argentina en el comercio internacional. Está también el tema de la reforma laboral y de la reforma tributaria y previsional. Entonces, todos estos temas, ¿cómo se pusieron a trabajar? A partir de un consejo en donde hay representación del Congreso, de las dos cámaras, hay un diputado, una senadora, está también uno de los gobernadores en representación de las provincias, está la UIA, está también la CGT, con la idea de que haya esa representación social, productiva, para discutir estos temas. Y es como que casi semana a semana se han venido reuniendo, discutiendo a partir de documentos cada uno de estos temas, y se ha puesto como fecha para dar el producto de esto el 15 de diciembre, que es lo que yo mencionaba en la comisión. Entonces, el 15 de diciembre vamos a tener ese producto, lo del Consejo de Mayo, que va a dar los lineamientos de esas reformas que tenemos que encarar para adelante. Siempre con el objetivo en la cabeza de lo que dijo el presidente, de que Argentina sea el país del mundo más libre económicamente. Que yo digo siempre es un objetivo tremendamente ambicioso porque por los índices o rankings que él suele citar, como el de la Heritage Foundation, avanzamos 20 posiciones en un solo año, el país que más avanzó en todo el planeta, pero avanzamos del puesto 144 al 124. Es decir, es enorme el avance que hemos hecho, pero no estamos ni entre los primeros 100, claro, porque veníamos de ser una economía reprimida a una que no es ni libre o casi libre, como se pone. Entonces, hay mucho más trabajo por hacer para que podamos llegar a ser realmente una economía libre, y estas son las reformas estructurales que necesitamos para hacerlo, esos temas. Bueno, días para estar atento. Bueno, profesor Natale, muchísimas gracias. ¿Pintamos el fin de semana? ¿Dibuja? Cómo no, mucho. Mucho. Sí, ¿Le puede recordar a nuestra gente y su Natale arroba? Martín, en Instagram. Bien. O en cuadros, dibujos. Sí, señor. Cuadros, Pinturas. dibujos. Buen fin de semana. Buena vida para usted. Y vos también. No te vayas. Estás en Diputado TV. Hasta reencontrarnos. Gracias.
funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. El sábado 8 de noviembre llega la noche cultural más importante de Buenos Aires, la Noche de los Museos. De 19 a 2 de la madrugada, el Congreso de la Nación abre sus puertas para transformarse en un gran escenario. Vení a conocer sus salones emblemáticos, la Biblioteca del Congreso y el edificio del Molino en una noche llena de arte e historia. Soy Martín Menem, presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Aquí encontrarán un importante patrimonio artístico y cultural, un lugar que es testigo diario de nuestra historia. Los saludo a todos y espero que disfruten mucho del recorrido. Viví la Noche de los Museos en el Congreso de la Nación. Sábado 8 de noviembre, de 19 a 2 de la madrugada. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados.
Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consultá de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. Elegí prevenir. Pasos perdidos. De lunes a viernes, 16:30 horas. La bancada. De lunes a viernes, 13 horas. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es mi proyecto de TV Stream.